Betlehem, la casa del pan y la tierra fértil, donde supuestamente esa casa de pan o la tierra fértil nunca tiene que faltar la comida. Pero en algún momento en la historia, sí, la gente pasó hambre, tuvieron momentos muy difíciles. Entonces una familia belemita, Noemí, esposo de ella Elimelech, y sus 2 hijos hombres toman decisión de emigrar hacia otro país, hacia otra tierra, la tierra de Moab. Donde nosotros estamos sentados aquí, Moab está en esta dirección, porque Moab para nosotros ahora es Jordania. Antiguamente, antes de comenzar a explicar, había una tradición muy importante para los judíos. Los judíos tenían una ley o una tradición de compartir lo que cada uno tiene. Entonces, en este momento que la tierra fértil y la casa de pan pasa hambre, había gente que también tenía buena situación, como Elimelech, esposo de Noemí, tenía buena situación, pero él quizás en el momento mismo no aceptó compartir lo que tenía con los otros. Entonces tomó la decisión de emigrar con todo lo que tenía hacia otro país. Entonces ahí fueron quizás, no sé si maldición o los momentos difíciles para él y para su familia. Se va esta familia belemita hacia Moab, pasa el tiempo, Elimelech, el primero que se muere en esta tierra extranjera, y los 2 hijos de Noemí se casan con 2 mujeres moabitas. Esto significa otra cultura, otra tradición, otra religión, todo totalmente diferente. Pasa más el tiempo, los 2 hijos de Noemí se mueren en esta tierra extranjera. Esta mujer se siente muy triste y amargada porque tuvo que salir de su propia tierra con todo lo que tenía y después tiene que volver sin nada, brazos vacíos. Hijos murieron, el marido murió sin nada. Entonces habla con sus 2 nueras y dice, ustedes 2 vayan con su familia, yo voy a regresar a mi tierra. Quizás después de una discusión, no queremos entrar con más detalles, una de las 2, Orfa, acepta, despide de su suegra y se va con la familia. Y la otra nuera, Ruth, no acepta y responde a su suegra, voy contigo a tu tierra porque su pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Creen ustedes que esa respuesta de Ruth la Moabita una casualidad? No. En este momento yo pienso, lo más importante es que Ruth la Moabita estaba pendiente a la voz de Dios, escuchó la voz de Dios. Si ella no escucha, ella despide de su suegra y se queda por allá. Pero ella estaba pendiente al llamado de Dios. Llegó aquí con su nuera a Belén, no tenía nada para comer, para sobrevivir. Un hombre rico, dueño de muchas tierras, que es Boaz, dueño de todos estos campos aquí, pero al mismo tiempo Boaz era pariente de Elimelech, esposo de Noemí. Entonces Noemí mandaba a su nuera a estos campos para recoger la sobra, la espiga, lo que sobraba del trigo. Antiguamente había otra tradición de los judíos. Los judíos dueños de las tierras dejaban a los trabajadores entrar a los campos, colectar el trigo una vez. Todo lo que sobraba o caía o las esquinas donde la mula no podía colectar, lo dejaban. Cuando salían, pobres, entraban para llevar todo lo que se quedaba para sobrevivir. Entonces Ruth la Moabita venía a colectar las espigas de estos campos. Después del tiempo que pasa, un día aquí Boaz se encontraba y ve una mujer extranjera y pregunta, ¿quién es esta mujer? Ella es Ruth la Moabita, nuera de Noemí. Viene todos los días aquí para llevar las espigas. Entonces él da órdenes para compartir más lo que él tenía. Dejan más atrás de ustedes para que ella llevara más cantidad. Pasa el tiempo, Ruth la Moabita y Boaz se conocen y se casan. Y de ellos 2 nace su hijo Obed. Obed se casa y nace su hijo Isaí. Isaí se casa
y nace su hijo David. Y todos nosotros sabemos lo que Biblia dice. Descendencia y linaje de Isaí van a ser el rey de los reyes. Aleluya, gloria a Dios. Pasa el tiempo, 1000 años después, y llega momento de nacimiento del Mesías, el rey de los reyes, salvador del mundo, el hombre poderoso. Pero ¿cómo este rey de los reyes va a nacer en Belén si José y María vivían en Nazaret? Justo en el momento que esta Virgen de Nazaret estaba embarazada, se le ocurre a César Augusto hacer un censo. ¿Por qué no se le ocurre antes? ¿Por qué justo en el momento que esta Virgen de Nazaret estaba embarazada, quería hacer este censo? Hizo un edicto, y este edicto decía: cada uno dentro de mi imperio romano tiene que ir a su propia ciudad natal para ser registrado. José era de la casa y descendencia de David. Y rey David nació en Belén. Belén es la casa de David, pero José era judío. ¿Saben ustedes que 2000 años atrás los judíos también tenían otra tradición? Ninguna persona podía saber un número de alguna cosa, solo Dios. Entonces José, como judío, perfectamente podría haber dicho: yo soy judío, no quiero hacer este censo. Pero José en el momento mismo estaba pendiente a la voz de Dios, al llamado de Dios, escuchó. Entonces llevó a María y vinieron aquí a Belén para el censo, para ser registrados. ¿Saben ustedes cuánta distancia hay de Nazaret a Belén? Más o menos 180 kilómetros. Esto significa, José y María, 2000 años atrás, se quedaron en camino mínimo un mes. Y puede ser mucho más, no sabemos. No sabemos cuántas dificultades pasaron en camino. Frío, calor, embarazada, en burro, durmiendo una noche en esta gruta, en la otra cueva. No sabemos absolutamente nada. Todo lo que nosotros sabemos, solamente lo que Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia sobre llegada de José y María a Belén? Dice: José y María llegaron a Belén, no había lugar para ellos en la posada, tocó momento de dar a luz y Jesús nació dentro de un establo. Cuando la Biblia dice no había lugar en la posada y Jesús nació dentro de un establo, todo el mundo piensa que el establo estaba en el campo. José y María entraron y fue nacimiento de Jesús. Y realmente no. Nacimiento de Jesús en Belén fue de la forma más simple de los simples. Si Dios escogió nacimiento de su hijo en Belén, tenía que ser igual como familias de Belén vivían. Si no, Dios había escogido palacio para nacimiento de su hijo. 2000 años atrás, no quiero hablar de palacios, pero sí puedo hablar de Jerusalén. Jerusalén está a solo 9 kilómetros distancia de Belén. Y 2000 años atrás, Belén no tenía ninguna importancia absoluta, ni estructural, ni geográficamente, ni arqueológicamente. Todo poder y riqueza era en Jerusalén y no Belén. Pero el nacimiento de Jesús tenía que ser en Belén, sí o sí. No había otra opción. Estaba todo profetizado en el Antiguo Testamento, de que el nacimiento del Mesías, el Rey de los Reyes, hombre poderoso, en Belén. Las palabras más fuertes y claras, Miqueas, cuando dice: y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre clan de Judá, nunca más va a ser la más pequeña entre todos, porque de ti nacerá el Salvador que va a guiar a... Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. En el momento mismo, el pueblo de Israel no creyó en su palabra, porque estaban esperando el nacimiento de un Mesías rey. Pero un rey como nosotros, humano, poderoso, con ejército, armas, poder, destruir, quemar y salvar al pueblo. Y Jesús no nació de esta forma. Por eso al final todo dice e indica de que Jesús nació, vivió, murió, resucitó y nadie creyó que él era el Mesías esperado,
hasta un tiempo después, cuando Espíritu Santo baja sobre apóstoles y comienzan a evangelizar, sobre todo que ellos vieron, escucharon o vivieron junto con Jesús y comienza cristianismo, ¿cierto? Entonces ahora esto es uno. Dos, no había lugar para ellos en la posada. ¿Qué es una posada para ustedes? Un hotel. ¿Un hotel? Hotel, ¿Un inn? ¿Una casa de hospedaje? Es muy importante saber y conocer que 2000 años atrás en Belén no habían casas. Primero la tradición que todos ustedes saben que José y María tocaron puertas y ninguno dio la pasada, no existe. Porque todo el mundo vivía dentro de las cuevas y grutas naturales junto con sus animales y no solo pastores junto a su rebaño. Entonces, recorriendo Tierra Santa, van a escuchar sobre una gruta y cueva, ¿cierto? Para nosotros significa la misma cosa, pero hay una pequeña diferencia. Una cueva significa una habitación grande. Esta habitación grande, de repente, usaba de tener 2 niveles. La parte alta para familias, 1 metro debajo para sus animales, como un parqueadero. Entonces, una cueva 2000 años atrás en Belén podría ser perfectamente una posada. Hablando de una gruta, es lo mismo, pero son varias habitaciones comunicadas una con otra, como laberinto. Cuando eran grutas largas, 10, 12, 15 metros, la gente entraba con sus animales, caminaban hasta el fondo, dejaban sus animales atrás y ellos usaban la parte frente para respirar aire limpio. No había lugar para ellos en la posada. José y María entraron a una casa. Puede ser que fueron convidados, no sabemos, pero entraron a una casa. Tuvieron que caminar a la última habitación de la casa, al fondo donde estaban los animales. ¿Cuál piensan la razón principal? Yo, para mí personalmente, como mamá, pienso por la privacidad y después por el calor. Porque entrando a la última parte donde estaban los animales, era la parte más íntima de la casa. Entonces Jesús nació en el establo, fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Jesús no nació en un pesebre, porque el pesebre no es un lugar. El pesebre es una cosa, una cuna, puede ser madera, piedras, donde colocaban comida para animales. ¿Por qué Jesús, después del nacimiento, fue acostado en un pesebre? Puede ser que el pesebre era la parte más cómoda dentro del establo para colocar un bebé recién nacido y después por el calor. Entonces el nacimiento de Jesús, 2000 años atrás, fue de la forma más simple de los simples. No podría ser de otra forma. Jesús nace a 2 kilómetros distancia en la pequeña aldea de Belén. ¿Y quién vivía aquí en este tiempo, en estos campos? Pastores. ¿Quién eran los pastores 2000 años atrás? ¿Qué saben ustedes de los pastores? ¿Alguien sabe alguna cosa? Que cuidaba el rebaño, las ovejas, la gente quizás pobres, simples, humildes. Claro, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que yo hablé ahora es bueno. Porque si tú soy pobre, humilde, cuidas de tus ovejas, no es malo. Porque la verdad, los pastores 2000 años atrás eran considerados mucho peor que esto. Porque cuidaban de las ovejas y del rebaño, eran considerados impuros. Tenían mal olor. Prohibían a ellos entrar a sus sinagogas a hacer sus oraciones. Eran marginalizados, abandonados, mal vistos, en muchas ocasiones ladrones. Porque los pastores 2000 años atrás eran considerados las personas más bajas de la sociedad. Estas personas abandonados, mal vistos, marginalizados, impuros, son los primeros en recibir la primera buena noticia de nacimiento. Wow, gloria a Dios, aleluya.
A los vil y menospreciados vino a salvar el Señor, Claro. ¿verdad? Pero llega lo más importante. Cuando Dios quiso mandar su mensaje de nacimiento de su Hijo a esta gente simple, una de las características buenas, por lo menos, que tenían pastores, habló con ellos según su nivel de pensamiento. Porque Dios siempre busca forma, manera, señal, lugar para poder hablar con nosotros, ¿cierto? Con los pastores, cuando Dios mandó su propio mensaje, habló con ellos a través de una señal. ¿Cuál era la señal de los pastores? ¿Piensan ustedes que gente tan simple como los pastores puede entender significado de una estrella dando vuelta en el cielo? No, no. Habló con ellos a través de una señal. ¿Cuál era? Vayan a Belén y su señal va a ser: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta era la señal de los pastores, una señal diferente. ¿Piensan ustedes que 2000 años atrás alguna persona puede entender significado de esta señal? No, solo los pastores. ¿Por qué? Porque junto a los pastores que cuidaban de las ovejas, siempre habían pastores sacerdotales que llegaban de los templos de Jerusalén porque tenían un trabajo que hacer aquí, tenían una misión. Estos pastores sacerdotales tenían el trabajo de escoger las mejores ovejas. Nacían las ovejas, estos pastores escogían la oveja más grande, más buena, más sana, más blanca, sin manchas. Los dejaban envuelta en pañales, bien aparte, bien cuidada, porque estas ovejas buenas tenían que ser sacrificadas en Pascua judía. Entonces, lo que la gente no sabe es que las mejores ovejas sacrificadas en los templos de Jerusalén eran del rebaño de Belén. Jesús nació en Belén y fue sacrificado en Jerusalén. Y cuando Jesús llegó, cuando Dios mandó su único hijo a esta tierra, lo mandó como un cordero, porque tenía que ser sacrificado para todos nosotros. Cordero de Dios que viene a quitar pecados del mundo. Este es el significado exacto. Pastores reciben la buena noticia de nacimiento de Jesús aquí y se llenan de gran temor. Tuvieron mucho miedo. Alguna cosa extraordinaria estaba pasando aquí. ¿Qué está pasando? Pero aunque ellos tuvieron mucho miedo, internamente también escucharon la voz de Dios. Estuvieron pendientes, porque si no, se esconden de miedo. Pero no, ellos hablaron uno a otro: vamos a Belén para ver todo lo que estaba pasando por allá. Se fueron a Belén, de los campos a Belén, 2 kilómetros de distancia, nada más. Y encontraron de que todo lo que habían escuchado era verdadero. Entonces, escenario de miedo fue cambiado con alegría. Volvieron aquí cantando, glorificando a Dios, la gloria. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Todo este acontecimiento bíblico que pasó aquí en esta zona de Belén y los campos, según Lucas. En la Biblia tenemos otra versión totalmente diferente. Mateos, cuando habla sobre historia de nacimiento de Jesús, no habla de los pastores, habla de los Reyes Magos. Si queremos hacer una comparación, no podemos. Gente tan baja, gente tan alta. Los Reyes Magos, los sabios del Oriente, eran cultos, educados, científicos, conocían toda ciencia de las estrellas, y estas personas poderosas también recibieron el mensaje de nacimiento de Jesús. Pero cuando Dios habló con ellos o mandó su propio mensaje de nacimiento de su Hijo, habló con ellos según su nivel de pensamiento, a través de una señal. ¿Cuál era la señal? 2000 años atrás, ninguna persona puede entender significado de una estrella dando vuelta en el cielo, solo los sabios del Oriente. Siga estrella donde para estrella, lugar de nacimiento de Jesús. 2000
y 18 años después del nacimiento de Jesús, hoy día, aquí, en este lugar simple, en el lugar del inicio, de comienzo, hay un mensaje de Dios para todos ustedes, muy importante y muy simple al mismo tiempo. Dios quiere decir a todos ustedes, todos nosotros, cuando Dios quiere hablar con alguna persona, nunca les va a importar. Si tú soy pobre, si tú soy rico, si tú soy ignorante, educado, tienes, no tiene, nunca les va a importar. No tiene problema, porque siempre va a buscar la manera o la señal o el lugar exacto para poder hablar con nosotros. Entonces, el más importante, no solamente tener nuestro corazón abierto. Tu corazón abierto, sí, pero solo abierto y tú durmiendo o ocupada en alguna cosa, no sirve. Viene, toca puerta y no escuchamos y será para otra oportunidad. Tenemos que tener nuestro corazón abierto, pero tenemos que estar pendientes y alertos a la voz de Dios. Aleluya. Para poder recibir el mensaje en el tiempo exacto, porque podemos ser grandes mensajeros, igual como los pastores. Los pastores fueron a 2 kilómetros de distancia y regresaron aquí con un mensaje, hablando a todo mundo, sobre todo que ellos escucharon y vieron, y ustedes están cruzando miles de kilómetros para estar aquí. Yo les digo, están aquí acompañado con un pastor o estar aquí en la Tierra Santa acompañando con un pastor, un sacerdote, esto significa, no es una casualidad, porque son peregrinos. Casualidad estar aquí como turistas, que viene, esto pasó aquí y se van. Pero si ustedes están aquí como peregrinos, por una razón muy especial de Dios que quiere de cada uno de ustedes. Y yo pienso que este es el lugar exacto para hacer una pequeña parada y pedir a Dios quizás intervención de Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios de cada uno de ustedes al volver a su país? Y al mismo tiempo agradecer a Dios por estar aquí. Porque miles de personas tienen sueño de venir y tocar esta tierra y no pueden por muchas dificultades. Y ustedes hoy día están aquí, son gente privilegiada de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Adoren a Dios, hermano. Pónganse de pie tantito, por favor. Vamos a bendecir el nombre de